Muy bien, espero que hayan estado bien en estos días, antes de este momento que ya estamos conectados. Habíamos quedado pendientes con hablar de la teoría de Jung y entrar eh, con las teorías que quedaron ya en la cuarta clase, que hoy vamos a revisar la teoría de Erik Erikson, el último psicoanalista que vamos a ver. Vamos a trabajar con un exponente de la teoría cognitivo-conductual, que es Albert Ellis, y vamos a ver también un exponente de lo que es la teoría o el movimiento del aprendizaje social, que es Albert Bandura. Vamos a iniciar con la teoría de Jung que nos quedó pendiente. Jung, como gran admirador de Freud, también su teoría la fundamentó en algunos postulados de Freud, solo que no estaba de acuerdo con algunos otros. Sin embargo, igual que Freud, dividió la psique humana, la estructura de la personalidad, en tres partes. La primera para Jung era el yo, y decía que el yo es la mente consciente del individuo, ¿verdad? Ligaba lo que es lo consciente con esta estructura de personalidad. Luego mencionaba que estaba el inconsciente personal. Él hablaba de dos inconscientes. El inconsciente personal, que es aquello que no está presente en nuestra conciencia, pero que no está exenta de estarlo. Es como lo que Freud hablaba de lo que era el subconsciente. Y por último, él hablaba del inconsciente personal, que es todo lo que las personas entienden o son memorias que se van adquiriendo en nuestra conciencia, pero que no somos conscientes de ella y que es muy común en todas las personas. Por eso le llama el inconsciente colectivo. Voy a recapitular. Hablé del inconsciente personal, que es aquello que está de manera inconsciente en nuestra memoria y que lo podemos traer rápidamente a nuestro conocimiento. Pero luego habla del inconsciente colectivo, que es esa herencia psíquica o esa conciencia o información que adquirimos en el ambiente, en el entorno, con nuestras familias, donde nos desarrollamos, la experiencia, y nacemos con ello y lo compartimos. Entonces, por eso le llaman que es inconsciente colectivo, porque es algo que ya está dado, y está dado no en una persona, sino que en varias. Entonces, él dice que el inconsciente colectivo es el que establece una verdadera influencia en nuestras experiencias personales, en nuestro comportamiento, en los aspectos emocionales. El inconsciente colectivo es poderoso. De aquí podemos quizás entender un poco, a través de la teoría de Jung, cuando, por ejemplo, en la situación que se da a través de las redes sociales y cómo una determinada situación en particular puede llegar a mover masas e incluso a generar el mismo sentimiento, aun cuando no estén directamente relacionados con el asunto. Se lo voy a poner, quizás sirva de ejemplo el tema ahorita del muchacho que fue dado de baja del ejército por hacer un baile en una de estas redes sociales. Se diseminó tanto que ha movido a mucha gente a protestar y a ponerse en contra de la acción o la decisión del ejército de darle de baja por el baile. Y ha movido emociones, ha movido opiniones, y esto es parte de ese inconsciente colectivo que nos mueve hacia algo en particular y que es general en todos nosotros. Por ejemplo, él decía que en el inconsciente colectivo se mueven las situaciones como el amor a primera vista, se mueve también un tema que en psicología no se le ha dado una respuesta contundente, que es el déjà vu, que es esas experiencias que usted siente que ya las vivió, están en su presente, pero que le hacen pensar que eso en un momento determinado ya lo vivió. Y así otras experiencias en el tema de la religión, por ejemplo, él decía que el inconsciente colectivo juega un papel importante en el tema de la religión. Otra de las cosas que podemos hablar de Jung es que
para él nosotros como que ya nacemos programados para vivir algunos elementos. Y, y esta programación, él le llama mental, él le llamaba arquetipos. Los arquetipos eran contenidos ya en el inconsciente colectivo. Recordemos que el inconsciente colectivo para él era algo que nosotros ya nacemos y con lo que ya nacemos y compartimos. Y los arquetipos no son otra cosa que imágenes dominantes, primordiales, algunas hasta mitológicas, pero que tiene que ver con esa tendencia innata, o sea, no aprendida, a experimentar cosas que en la vida van a estar con nosotros siempre. Entonces, él hablaba de algunas imágenes que eran importantes, que eran parte de nuestro inconsciente colectivo, de nuestra psique, y que esto nos daba o nos programaba para poder necesitar o para poder vivir con ese algo. Por ejemplo, el arquetipo madre. Él decía que todos nosotros nacemos con la necesidad de una madre y ya tenemos en nuestro inconsciente colectivo instalado el tema de la necesidad de una madre. Por eso no hay como un sustituto para ese arquetipo, un arquetipo poderoso. Él decía que ese arquetipo en la, por ejemplo, con la madre tierra, para algunas religiones o la mitología, Eva, por ejemplo, como la madre de todo ser viviente, incluso María en las religiones cristianas. Y para él decía que una persona que no ha satisfecho la demanda del arquetipo padre se va a convertir en uno, lo va a buscar recompensarlo a través de la iglesia, a través de alguna religión en particular o de algunas formas de meditación. El punto es que ese arquetipo madre lo lleva a buscar el poder compensarlo en alguna forma. Hablaba de otros arquetipos que, por ejemplo, uno que él mencionaba, lo llamaba como maná. Y este arquetipo para él era con aspecto que tenía que ver con esa fuerza que Freud le llamaba líbido, pero que Jung no lo llevaba solamente al plano sexual, sino que decía que era como un poder espiritual, por eso le llamaba maná. Y estos símbolos o este arquetipo, muchas tribus, por ejemplo, lo relacionaban con el grano de maíz, con la fecundidad, con el semen, con la fertilidad, en muchas culturas y tradiciones. Entonces, para él el maná era un arquetipo de fuerza espiritual que conllevaba al tema de la fecundación, de la fertilidad, de la reproducción. Otra de las cosas que él decía que en el inconsciente colectivo teníamos era el arquetipo sombra o la imagen de la sombra, él le denominaba sombra. Y la sombra es como el lado oscuro del yo, ¿verdad? Si lo puedo hacer recordando una caricatura de los periódicos, era como el otro yo del doctor Merengue. O sea, si lo queremos ejemplificar de alguna manera, ese lado oscuro del yo. La parte negativa que puede haber dentro del ser humano y que también se encontraba en el espacio, fuerzas oscuras se encontraban en el espacio. Para él esa sombra es amoral, no es buena ni es mala, es como en los animales, por ejemplo, que no hay una capacidad de conciencia de saber qué es lo bueno o qué es lo malo. Para él la sombra se simbolizaba como la serpiente en el Edén. Ese sería un ejemplo del arquetipo sombra, ¿verdad? Los monstruos, los demonios que aparecen en producciones de ciencia ficción. Y él decía, siempre se está luchando con la sombra y casi siempre los seres humanos estamos también peleando con esa sombra interior. Otro arquetipo que él mencionaba era el arquetipo persona, que está relacionado justamente con el tema de la personalidad, y él lo miraba desde esa raíz que tiene la palabra persona, que significa máscara.
Entonces, él decía que el arquetipo persona es la máscara que nosotros nos ponemos para salir del mundo externo. Hay una premisa psicológica que dice, la peor desnudez en una persona no es la desnudez física, sino la desnudez psicológica. Quizás por ahí iba el término persona para Jung, ¿verdad? Que era la máscara que nosotros nos poníamos para salir al mundo exterior, la vamos asumiendo con el tiempo y viene a ser parte de nosotros. Se aparta del inconsciente colectivo y se vuelve a nuestro consciente personal, ese arquetipo persona. Es la buena impresión que todos queremos brindar para satisfacer los roles que la sociedad nos exige. Eso es lo que él consideraba que es el arquetipo persona. Hablaba de otros como el ánima y el animus, que él decía que todos los seres humanos traemos una parte de rol masculino y de rol femenino. La mayoría de nosotros tenemos ese tipo de imagen interior. Muchos de los teóricos decían que el tema del papel masculino-femenino estaba determinado por el género físico. Pero Jung decía que todos nosotros, la idea de Jung era que éramos naturaleza, ¿verdad? Que nosotros empezamos la vida social como infantes, como niños, no lo percibí como masculinos o femeninos en el sentido social, pero sí luego gradualmente nos vamos convirtiendo en hombres o en mujeres cuando nos desarrollamos bajo la influencia social. Y decía él que, por tanto, estas dos expectativas de masculino y femenino se desarrollaban en nosotros, solo que algunas se quedaba como desarrollada hasta la mitad de nuestro potencial. Para él el ánima era el aspecto femenino en el inconsciente colectivo de los hombres y el animus es el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de la mujer. Él consideraba que teníamos este ánima y animus eran los arquetipos por los cuales nos comunicábamos en el inconsciente colectivo y que eran los responsables de la vida amorosa, ¿verdad? Siempre por eso, y basado en el mito griego, que siempre andamos buscando la otra mitad. Aquí cabe el término de lo que es la naranja, ¿verdad? Él decía que era la otra mitad, nos quitaron, viéndolo desde la creencia de la mitología, y está en versos del sexo opuesto. Es cuando nos enamoramos a primera vista, según yo, nos hemos topado con algo que llena nuestro arquetipo ánima o animus. Y bueno, explicando estos arquetipos, podemos entender entonces cómo él hablaba de otros arquetipos familiares como el padre, ¿verdad? Que es representado por una figura guía o una figura de autoridad. Y el arquetipo familia, que tiene que ver con esos lazos profundos, vínculos profundos con otras personas y que están basados en razones conscientes de consanguinidad, de afectividad y hablaba del arquetipo niño, del arquetipo héroe, del arquetipo doncella, hablando, por ejemplo, en el arquetipo doncella, la razón por la cual se le daba importancia al tema de la virginidad, ¿verdad? Que es el que representa la pureza, la inocencia o la candidez. Y así el arquetipo del viejo sabio, que tiene que ver con el tema de la sabiduría. Y así mencionaba algunos otros arquetipos. También para él, otro arquetipo era Dios. O sea, Jung es una persona atea, o fue una persona atea, y él hablaba de que la imagen de Dios era un arquetipo en el consciente colectivo de los hombres. Y esa necesidad de querer comprender cómo se formó el universo, qué le provee el significado o qué le provee significado a todo lo que nos ocurre, a todo lo formado. Es por tanto el hombre va a buscar a alguien que lo haya construido y ese alguien es esa imagen de Dios que hay en la mayoría de personas y que lo buscan
en diferentes formas, dependiendo de la cultura, dependiendo de la religión. El arquetipo más importante que Jung consideraba era el del self. Self es una palabra inglesa que significa sí mismo, y para él el self es esa unidad última que se desarrolla en la personalidad. Como Jung viajó mucho y estuvo en mucho contacto con tribus africanas, con religiones orientales, él decía que el self se simbolizaba con un círculo, una cruz y unas figuras que son particularmente de lo que es esa región de India, las mandalas, y él consideraba, por ejemplo, que un mandala se puede usar para la meditación y, y esto nos permite como centrarnos o concentrarnos en nuestro self. Otra cosa que él decía, que la personificación del self representaba, por ejemplo, la imagen de Cristo o a Buda, por ejemplo, como logro de perfección. Aunque Jung decía que la perfección solo se puede alcanzar en el ser humano a través de la muerte. Es parte de la estructura de la personalidad. Resumiendo, en Jung son tres aspectos de la psique humana: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Dentro del inconsciente colectivo, el ser humano ya nace con ideas preconcebidas o con imágenes innatas que se le han ido transmitiendo a través de este mismo inconsciente colectivo de generación en generación, y estas imágenes forman, por ejemplo, el arquetipo madre, familia, padre, ánima, animus, Dios, etc. Él hablaba que en la dinámica de la psique humana hay tres principios eran para el desarrollo de la psiquis humana. El primero es el principio de los opuestos. Él decía que cada deseo que nosotros tenemos inmediatamente sugiere su opuesto. Si yo tengo un pensamiento positivo, no puedo dejar tener el opuesto de ese pensamiento en un lugar de mi mente. También él decía que el otro principio era el principio de equivalencia. Él decía que la energía resultante de la oposición se distribuye equitativamente en ambos. Por ejemplo, tengo él pone un ejemplo: tenía un perrito en su mano, existía una energía que le impulsaba a ayudarlo, pero también tenía la energía de otro lado que lo animaba a aplastar el pajarito. Entonces, cuando se intenta ayudar al pajarito, significa que esa energía ambivalente se distribuyó de manera equivalente para lograr el fin de ayudar al animal y no aplastarlo. Más o menos esa es la explicación del principio de equivalencia. Pero decía él, supongamos que el pensamiento negativo siempre estuvo ahí, pero lo suprimimos. Entonces, la supresión de ese pensamiento, no haber llegado a ese principio de equivalencia, sino que suprimir el pensamiento, se convertía en un complejo. El complejo es un patrón de pensamientos o sentimientos suprimidos que se van agrupando. Para él, esto establecía una constelación. Y esta constelación giraba alrededor de algún arquetipo en particular que nosotros teníamos. Por ejemplo, siguiendo la idea del pájaro, si negáramos haber tenido la idea de querer aplastar el pájaro, esa idea la ponemos en el arquetipo sombra, o sea, ese lado oscuro que nosotros tenemos. Y eso se va almacenando ahí. O decía él, por ejemplo, si un hombre niega su lado emocional, su emocionalidad puede encontrar su forma de expresión dentro del arquetipo ánima, y ahí entonces puede explicar a través de la teoría de Jung el tema de la homosexualidad. Cuando un hombre suprime o reprime, según Jung, ese lado emocional. Nosotros, para poder entender un poco más esto,
vivimos en una cultura que tiene dices machistas, donde la mujer, ese lado femenino es caracterizado por la expresión emocional. Para la mujer es más fácil llorar, se le permite incluso llorar, pero para el hombre, aún dentro de la casa, es castrado emocionalmente, si lo veo en términos psicoanalíticos. Al hombre le dicen que si se cae, por ejemplo, un niño, no corren a salvarlo en hogares tradicionales, sino que le dicen, levántese, usted es fuerte, no llore, los hombres no lloran. Entonces, desde pequeños les van midiendo el tema de la expresión emocional al hombre. Entonces, explicándolo a través de la teoría de Jung, diría que algunas de estas eh, emociones y sentimientos reprimidos en un hombre que está negando su lado emocional, entonces esa emocionalidad va a encontrar una forma de expresión en el lado del alma. Acuérdense que Jung dice de que ese arquetipo ánima y animus está dentro de todos nosotros. Entonces, la homosexualidad podría explicarse en ese sentido. Un hombre que ha negado o que ha reprimido sus sentimientos, no los ha podido expresar y se han acumulado en el tipo IMA, que es el lado femenino, y luego se manifiesta a través de comportamientos homosexuales. Hacer entender esta teoría. Y ya, si pretendemos que en toda nuestra vida somos también buenos, vamos a tener que seamos nosotros buenos, pensamos que solo la totalidad bondad, nuestra otra parte se va a consolidar en ese complejo alrededor de la sombra. Y luego entonces este complejo va a tomar vida propia y nos va a atormentar de alguna manera, ya sea a través de pesadillas, ya sea a través de comportamientos inadecuados en momentos inapropiados. Incluso él decía, este complejo alrededor de ese arquetipo sombra puede llegar a poseer la persona y terminar, por ejemplo, en situaciones complejas como una personalidad disociada o una personalidad múltiple. Por eso él decía que el principio de equivalencia entre esas dos fuerzas era necesario. Y el último principio que él habla es el principio de entropía. Él decía que el principio de entropía es la tendencia de los opuestos a atraerse entre sí, con la finalidad de disminuir la cantidad de energía vital a lo largo de la vida. La entropía es esa tendencia de todos los sistemas físicos de poder distribuir la energía en un todo. Por ejemplo, si hay un calentador en la esquina de una habitación, con el tiempo el salón completo o la habitación completa se va a calentar. Entonces, el principio de entropía es esa tendencia de disminuir la energía vital a lo largo en un espacio. Y entonces, en este caso, en el ser humano es disminuir esa cantidad de energía a lo largo de la vida, poder distribuirla y manejarla a lo largo de, por eso mencionaba, cuando somos jóvenes, nos volvemos extremistas, malgastamos una gran cantidad de energía. Los adolescentes exageran en cuanto a todos los aspectos de la vida. Ellos quieren trasnocharse, ellos quieren vivir al riesgo, al filo de la navaja, quieren quebrantar reglas, y para eso era un gasto extremo de energía. Pero él decía, a medida que nosotros nos vamos haciendo mayores, empezamos a sentirnos cómodos en nuestras facetas. Ya somos más hogareños, más caseros, menos ingenuos, menos idealistas. Empezamos a tener una combinación de lo bueno y lo malo. No nos vemos amenazados por nuestros opuestos, no estamos en clara competencia con los demás. Y en la edad de la vejez, él decía que los hombres y las mujeres incluso tienden a parecerse más. Y aquí, en esta situación, en este principio de entropía, él decía, si nos sobreponemos por encima de estas cosas, de nuestros opuestos, y
y nosotros empezamos a reconocer lo que realmente somos, es donde hemos llegado a lo que es la trascendencia. Habla del self y dice que la meta de todo ser humano es lograr tener el self, o tener consolidado un yo. Y esta es la trascendencia de todos los opuestos. Y él decía, no somos masculinos ni femeninos, somos igual con los demás arquetipos. Para la sombra, somos bien y mal, tenemos parte consciente, tenemos parte inconsciente, tenemos parte individual, tenemos parte colectiva. Y entonces él decía que si nosotros intentamos el poder consolidar un yo, dejando las trivialidades de la vida, logramos ese sentido de trascendencia, nos volvemos menos egocéntricos, nos dirigimos hacia más cercanos a la gente, nos volvemos personas con más capacidad de introspección, de ver hacia nosotros mismos, y es ahí donde hemos nosotros podido desarrollar esa capacidad de encontrar nuestro propio ser. Y finalizando, antes de que se cierre esta sesión, habla también de la sincronicidad, ¿verdad? Él dice que es la ocurrencia de dos eventos que no están asociados ni casualmente, ni teológicamente, como vimos en la teoría de Adler, ¿no? Que tienen entre ellos una relación significativa, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los sueños. Hay sincronicidad con la realidad, con el inconsciente colectivo que tienen las personas. Algo del inconsciente sale en los sueños para él. Y en cuanto a las personalidades, él dice que hay dos rasgos importantes en las personalidades. Hay personalidades con rasgos extrovertidos, que para él es las personas que prefieren un mundo interno de pensamientos, sentimientos y demás. Y la extroversión, que son las personas que prefieren lo externo de las cosas, las actividades, las personas, ¿verdad? No tienen rasgos ni buenos ni malos, sino que es las características particulares. De algunos son introvertidos, son más para sí mismos, y los extrovertidos más para la vida social. Y las funciones que nosotros ejecutamos a través de nuestro yo, y son 4 funciones. Tiene que ver primero las sensaciones, que es como nosotros tenemos la capacidad de observar, de escuchar, de conocer el mundo, la sensibilidad que se puede tener a través de lo sensorial. El pensamiento es otra de las funciones que debemos de trabajar, porque evaluamos la información o las ideas que recibimos a través de lo sensorial y lo establecemos de manera lógica y de manera racional. La tercera función es la intuición, que es esa capacidad es una forma compleja de integrar la información, más que una simple visión o una simple escucha, sino que es como anticiparnos a algo, ver alrededor de las esquinas, decía Jung. Y lo último es el sentimiento, ¿verdad? Que el sentimiento va ligado con el pensar, y es una cuestión de evaluar la información, no solo de manera racional, sino que también de manera emotiva. Y él decía, todos tenemos este tipo de función, ¿verdad? Y las en diferentes proporciones. Y nosotros, nuestra meta es desarrollar las 4 funciones. Algunos son más sensoriales, otros son más racionales, otros son más intuitivos, pero para Jung era que el self completo se organizaba teniendo y desarrollando estas 4 funciones para llegar a tener nosotros la trascendencia de nuestro ser. Básicamente la teoría de Jung. Si les parece, al regreso podemos hacer las preguntas al respecto y empezamos a desarrollar la teoría de Erikson.